Tenga un cordial saludo, estimada docente. Mi nombre es Antonio Jesús Ramos Huamán y en esta oportunidad voy a presentar el análisis del caso 3, la filosofía de Francisco Miró Quesada aplicada a la corrupción en el Perú. La filosofía del derecho en el Perú ha sido influenciada por diversas corrientes a lo largo de su historia. Desde la época prehispánica, el derecho indígena ha tenido una presencia importante en la concepción del derecho en el Perú. Durante la época colonial, la influencia española fue determinante en la creación de un sistema jurídico basado en el derecho romano y canónico. En el siglo XIX, la influencia del positivismo jurídico se hizo sentir en la filosofía del derecho peruano, y en el siglo XX surgieron nuevas corrientes como el marxismo y el iusnaturalismo. En la década de 1940, Francisco Miró Quesada Cantuarias tuvo una influencia significativa y duradera en la filosofía del derecho en el Perú, pues no solo enriqueció el debate filosófico jurídico con sus ideas originales sobre el derecho justo, sino que también modernizó la disciplina en el Perú al integrar la lógica y el análisis conceptual riguroso en la discusión jurídica. Se centró en una perspectiva humanista que reconoce al hombre en su contexto y situación, argumentando que la filosofía debe basarse en la razón y no en ideas abstractas. Es así que en el presente informe se analizará la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y después del siglo XX, destacando las corrientes más importantes y sus principales exponentes, precisamente de Francisco Miró Quesada. Todo esto llevado a un caso relevante de la realidad peruana como lo es la corrupción, percibida como uno de los principales problemas del país con un impacto económico significativo, un problema central y persistente en el Perú, que afecta desde las altas esferas del poder hasta las interacciones básicas de la ciudadanía con el Estado, donde, desde la perspectiva de Miró Quesada, podremos analizar la corrupción para medir sus efectos en la economía, la sociedad y la política, combatir sus causas y consecuencias y diseñar políticas y estrategias de prevención y sanción. Esto con el objetivo de construir sociedades más inclusivas, justas y sostenibles, asegurando que los recursos del país se empleen para el beneficio de todos sus ciudadanos. Filosofía del derecho en el Perú antes del siglo XX. Época colonial. Durante la época colonial, la influencia española fue determinante en la creación de un sistema jurídico en el Perú. El derecho romano y canónico fue la base del sistema jurídico colonial, y las leyes españolas se aplicaron en el Perú de manera rigurosa. La Iglesia Católica tuvo un papel importante en la creación y aplicación del derecho durante esta época, y la Inquisición tuvo una presencia importante en la vida jurídica del Perú. En el siglo XIX fue un periodo de transición y debate, marcado por la influencia del iusnaturalismo racionalista y el derecho natural colonial, y de la emergencia del positivismo, especialmente a mediados del siglo, con una modernización tradicionalista donde se buscaba conciliar principios trascendentes con la necesidad de un ordenamiento jurídico republicano. Filosofía del derecho en el Perú durante el siglo XX. Durante el siglo XX se transitó de lo tradicional a lo moderno, enfrentando los retos de la construcción de un Estado democrático y justo, incorporando debates internacionales y promoviendo la reflexión crítica sobre la ley, la moral y la identidad cultural en un país diverso. Fue un periodo de transición y desarrollo partiendo del iusnaturalismo y abriéndose a nuevas corrientes como el positivismo y el espiritualismo. Filosofía del Perú después del siglo XX. Después del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú se aleja de una visión monolítica para abrazar la complejidad y la pluralidad, enfatizando la necesidad de un derecho que sea sensible a la diversidad cultural del país, reconozca los derechos de los pueblos originarios y que se comprometa con la construcción de una sociedad más justa, más allá de las meras normas escritas. Es así que se caracteriza por una diversificación de corrientes donde conviven la crítica al positivismo tradicional, el resurgimiento del iusnaturalismo, el impacto de la teoría crítica y, de forma crucial, el reconocimiento del derecho indígena. Análisis de la teoría jurídica de Miró Quesada. Francisco Miró Quesada es un reconocido jurista peruano que ha realizado importantes contribuciones a la teoría jurídica. Su enfoque se basa en la idea de que el derecho debe ser entendido como un sistema normativo que busca la justicia y la equidad. Miró Quesada influyó profundamente en la filosofía del derecho, proponiendo una tercera vía, entre iusnaturalismo y positivismo, a través de su ética formal y racional, buscando un derecho justo fundamentado en la autonomía y simetría de las normas, no en una moral material, y criticando el historicismo latinoamericano para fundamentar una filosofía auténtica, siendo un puente entre la lógica, la ética y el derecho, y abogando así por un Estado institucionalizado y democrático.
Miro Quesada busca un derecho que, aunque no absoluto, sea racionalmente defendible, basado en la ética de la no arbitrariedad y la simetría, ofreciendo una alternativa filosófica para entender la justicia más allá de las dicotomías tradicionales. Es decir, propone que el derecho justo se base en normas simétricas y aplicables a todos por igual, respetando la autonomía humana, y que la historia avanza hacia un mundo menos arbitrario guiado por la razón y la simetría. Se centra en una ética formal y un racionalismo mínimo, buscando un derecho justo, fundamentado en la ética de la autonomía y el principio de no arbitrariedad, ofreciendo una tercera vía entre ius naturalismo y ius positivismo. Un aspecto importante de su teoría es su énfasis en la importancia de los valores en el derecho. Miro Quesada sostiene que el derecho no puede ser reducido a reglas y procedimientos, sino que debe tener en cuenta los valores fundamentales de la sociedad, como la justicia, la igualdad y la libertad. Estos valores deben guiar la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Además, Miro Quesada destaca la importancia de la jurisprudencia en la teoría jurídica. Él considera que los jueces tienen un papel fundamental en la creación y el desarrollo del derecho, esto a través de sus decisiones y argumentaciones. Por lo tanto, la jurisprudencia no solo es una fuente de derecho, sino que también es un medio para interpretar y aplicar las normas jurídicas de manera justa y equitativa. Francisco Miro Quesada ha analizado la corrupción en el Perú desde una perspectiva crítica, señalando que es un problema sistémico que requiere una lucha interinstitucional que involucre a la ciudadanía, criticando la mentalidad patrimonialista donde el poder público se ve como propiedad privada, y resaltando la necesidad de una ciencia política de liberación para transformar la realidad y no solo describirla, viendo la corrupción como un cáncer que destruye la institucionalidad y la democracia peruana, y abogando por instituciones sólidas que sirvan al interés nacional. Miro Quesada ve la corrupción como una enfermedad profunda que requiere una respuesta integral, ética y transformadora. El derecho justo de Miro Quesada, desde una perspectiva humanista y ética, combate la corrupción fortaleciendo la transparencia, controlando la discrecionalidad estatal, implementando una legislación que defienda el tiempo del ciudadano, incentivando resultados positivos en la justicia y estableciendo un control popular mediante opinión calificada, buscando así un sistema que priorice la dignidad humana y la eficiencia sobre el abuso del poder. Aplicado al caso, en el enfoque ético y humanista, la corrupción es una falta ética. Su teoría busca que el derecho se fundamente en valores humanos universales, no solo en normas, para que el acto corrupto sea visto como una afrenta a la dignidad humana y a la justicia. Justicia social. La corrupción desvía recursos destinados a la sociedad. La teoría de Miro Quesada exige un derecho que garantice la equidad, asegurando que las leyes combatan la desigualdad, uno de los efectos más graves de la corrupción. Y por último, un Estado de Derecho vivo. No basta con tener leyes, estas deben ser aplicadas con criterio de justicia. Su filosofía impulsa a crear instituciones, tanto judiciales como de control, fuertes y éticas que no toleren la impunidad. Sintetizando, la corrupción política y la impunidad son obstáculos históricos en el Perú, que requieren reformas profundas a nivel político, judicial y económico. Las propuestas filosóficas y jurídicas de Francisco Miro Quesada brindan un marco teórico que pueden guiar la transformación de las instituciones peruanas y sentar las bases para una justicia más equitativa. Es necesario aplicar su enfoque en la práctica con reformas que prioricen la autonomía del Poder Judicial, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha contra la impunidad. Recomendaciones. Para erradicar la corrupción se necesita un enfoque integral que combine la prevención, la detección y la sanción de los actos corruptos. A continuación podremos ver algunas recomendaciones, como la consolidación institucional y legal, donde se debe fortalecer la independencia judicial y los órganos de control, implementando medidas de transparencia y acceso a la información, fomentando la denuncia y protegiendo a los denunciantes. Participación ciudadana y ética. Es fundamental fortalecer la cultura de la legalidad, participando activamente en los procesos democráticos y utilizar las herramientas digitales y los canales legales para ejercer presión y vigilar la gestión pública. Sanción y recuperación de activos. Las sanciones drásticas pueden acabar con la corrupción porque generan un efecto disuasorio, al aumentar el costo de incurrir en actos corruptos, buscando que los individuos y empresas se abstengan de participar en ellos por miedo a las consecuencias como la prisión, multas significativas o la inhabilitación para ejercer cargos o contratar con el Estado. Conclusiones.
La aplicación del derecho justo de Miro Quesada no es solo teórica, sino una propuesta práctica para reformar el Estado, poniendo al ciudadano y sus derechos en el centro, y utilizando la filosofía jurídica para crear sistemas más transparentes, eficientes y éticos, que dificulten y castiguen la corrupción. Asimismo, Miro Quesada ofrece un marco filosófico donde el derecho se convierte en un instrumento activo para la justicia y la moralidad, esencial para desmantelar las bases de la corrupción y construir una sociedad más equitativa y transparente. Por último, las reformas en los ámbitos judicial, político y económico deben ser prioritarias, con el objetivo de eliminar la impunidad y fortalecer las instituciones del Estado. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía se podrá avanzar hacia un Perú más justo, equitativo y libre de corrupción. Eso sería todo, estimado docente, y hasta otra oportunidad. Gracias.